Continuando con el análisis de las preguntas y para variar un poquito las materias, vamos a hablar de la parte en la que evalúan lo que es el derecho constitucional. Cita una pregunta, lo siguiente: para que la detención de una persona sea acorde con la constitución política, debe cumplir con los siguientes requisitos. Opción A: debe existir un indicio comprobado de haber cometido delito y mandato escrito de juez o autoridad pública. B: existir un indicio de haber cometido delito o mandato escrito de juez o autoridad pública. C: existir mandato escrito de juez o autoridad pública y ser puesta a disposición de juez competente en el término de 48 horas. Ante este escenario, tenemos que el artículo 37 de la Constitución Política cita que nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público. Hago énfasis en esta frase y ya vamos a analizar el porqué. Excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infragante, pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de 24 horas. Y aquí, con esta última parte de 24 horas, eliminamos la última opción que nos hablaba de 48. En el caso de las primeras dos opciones, son muy similares en su redacción, simplemente que juegan con un I o con un I en la primera, un O en la segunda, tras la parte que se requiere un indicio comprobado de haber cometido delito. Y la primera, mandato escrito de juez, o mandato escrito de juez en la segunda. Es la diferencia básicamente. Y si nos vamos a lo que indica la Constitución, pues bueno, evidentemente sí se ocupa un mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público. Sobre esta parte de autoridad encargada del orden público, nos encontramos varios detalles muy interesantes. El primero es que si vemos las opciones del examen, donde las tres incluyen autoridad pública, vaya, grave error, porque no busquemos tan largo. Podemos consultar en el diccionario que tiene el Poder Judicial en línea, donde si buscamos propiamente autoridad pública, nos dice que es el órgano y dependencia del poder público o administrativo del Estado. Poder público, poder ejecutivo, o una persona física, representante de un órgano y dependencia del poder público o administrativo del Estado. Ejemplos: un ministro es una autoridad pública. Una gerencia es una autoridad pública. Persona física, representante de un órgano y dependencia del poder público o administrativo del Estado. Vaya, como que las tres opciones ya nos dimos cuenta que están malas, ¿verdad? Porque están hablando propiamente de una autoridad pública y no a como lo cita literalmente la Constitución, que tiene que ser una autoridad encargada del orden público. No puede un ministro llegar y detenernos. No puede un gerente de alguna entidad llegar y detenernos, salvo que sea un arresto ciudadano y que esté en la comisión de un delito, pero inmediatamente tienen que llamar a una autoridad encargada del orden público, como lo de fuerza pública, por ejemplo. Como que volvemos a caer en esos vicios, ¿verdad? De estar jugando con los términos. Entonces, les dejo esta pequeña pregunta con ese dato curioso sobre, nuevamente, errores garrafales en la redacción de este examen de excelencia académica. Muchas gracias.